El día de hoy vamos a hablar de un tema que es un tema, se me hace un poco curioso, sin embargo es un tema del día a día. Se me hace curioso porque no debería de ser, sin embargo es. Y les digo, es un tema del día a día. En el comportamiento humano o en la forma de vivir del ser humano o de cada persona, de ti que me estás escuchando, de tu vecino, de tu amigo, de tu hijo, de tu padre, de tu hermano, cada quien tiene un comportamiento que parece que es diferente y distinto. Tienen gustos diferentes, tienen anhelos, tienen ideas, tienen tiempos, porque a lo mejor las edades son distintas y cada quien vive etapas o épocas diferentes de la vida. Por lo tanto, parecería que cada quien es distinto y diferente. Y sí, gracias a Dios vivimos una gran diversidad y podemos reconocer grandes diferencias entre una persona y otra. Pero así como reconocemos diferencias, también reconocemos similitudes. Y dentro del comportamiento humano tenemos muchas de ellas. O sea, que las similitudes en el comportamiento humano están presentes, aunque al mismo tiempo está la diversidad. Una dicotomía totalmente increíble de entender. Pero dentro de las similitudes, ¿cuáles podrían ser? Bueno, así como hablándolo así nada más, pues a todos les da hambre de alguna forma. No a la misma cantidad, pero a todos les da hambre. Todos de alguna manera no les gusta la soledad. Todos de alguna forma no se quieren enfermar. De alguna manera buscan un bienestar. O sea, y vamos encontrando que hay similitudes. Y que luego esas similitudes se van derivando o van teniendo diferentes intensidades, formas o maneras y se genera la diversidad. Pero cuando vamos a las similitudes, podemos entender claramente muchos factores del comportamiento humano. Y el día de hoy, hablando de ese comportamiento humano, el tema se llama la necesidad de conflicto. Increíblemente, aunque sabemos y hemos compartido acerca de la paz, acerca realmente de esa oportunidad de silencio en nuestro interior, no solo en el sonido, sino en todo nuestro ser, nuestra mente, nuestras emociones, en un punto de equilibrio y armonía, al punto que vivimos y existimos en un silencio. Y esa paz no tiene valor y es lo más valioso que alguien podría tener y que compartimos con mucho amor. Podríamos decir que, ¿cómo podemos tener necesidad de conflicto con referencia al entendimiento ahora de la paz? O que todo el mundo quisiera estar en paz y no quiere conflicto, hasta evaden el conflicto. Eso parecería que así es, pero no. Hay una necesidad inminente de conflicto. O sea, hace que dentro del comportamiento humano, el ser humano de forma general, en una, como les digo, mayor intensidad de unos, menor otros, a lo mejor en cierto momento de su vida más o en otros menos, pero en su comportamiento general hay una necesidad de conflicto. Es como si no se entendiera la vida en paz continuada, como si la vida no podría ser sin conflicto alguno. Es como si el conflicto fuera un ingrediente sustancial, importante de la vida, al punto que no podríamos concebir la vida sin el conflicto. Y entonces el conflicto empieza a tener un papel y un protagonismo significativo e importante en nuestra vida. Y tan importante y tan protagonista es que entonces no se puede vivir sin conflicto. Y parecería que no es así. Por ejemplo, ahorita que estoy aquí, alguien se pone a hacer ruidos para generarme conflicto. Y decirle, no haga ruido, por favor. ¿No? Pero vuelvo a lo mismo. Si yo me dejo llevar por ese conflicto, entonces hasta le podría decir, que no haga ruido, hombre, ¿verdad? Pero no hago eso. Solo lo estoy como actuando. Entonces, el conflicto es inminente en el comportamiento humano, como digo. El no pensar esto o no verlo así sería no ser objetivo. No es un juicio, sino una observación. Y en la derivación de esta observación es una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué tendría que ser necesario el conflicto en el comportamiento humano? En el día a día, en lo que hacemos y realizamos. ¿Para qué o por qué tiene que estar presente y ser parte inminente de nuestra vida? ¿Por qué no podemos sustentar y sostener una vida libre de conflicto, sin necesidad de conflicto? Sabiendo y entendiendo que la necesidad es la madre de todo, si tenemos necesidad de conflicto, el conflicto va a estar presente. Por lo tanto,
¿Qué necesidad tenemos del conflicto? Pregúntatelo, respóndetelo. ¿Para qué? Ahora, muchas veces los conflictos ni siquiera tienen que ser con alguien más. Muchos de los conflictos son los que te imaginas y te haces tú mismo. Me vio mal, me dijo esto, a lo mejor no me quiere y son tus conflictos. Me rechaza, o si qué pasa si esto, si lo otro, si no me pagan, si sí me pagan. Y tú te haces los conflictos. Así como hay conflictos que tienes con alguien más o en tu entorno, que son los menos, la mayoría de los conflictos son los que vives dentro de tu cabeza, que ni siquiera los demás se llegan a enterar. Sin embargo, te llevan a un estilo de vida o forma de vida, a una experiencia nada agradable, porque te mantienes continuadamente en conflicto cuando te deberías de mantener continuadamente en paz. Y se hace una intermitencia, muy rara vez en paz y generalmente en conflicto. Ya cuando estás aquí y estás en el camino que compartimos, bueno, ya la intermitencia se hace mayor, a veces en paz y a veces en conflicto, pero el conflicto sigue estando de forma importante, de forma prevaleciente, cuando no es necesario. Y la primera premisa que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro entendimiento y en nuestra conciencia es: no es necesario el conflicto. El conflicto no tiene que ser un ingrediente en nuestras vidas. Como les digo, no solo el conflicto con alguien más, sino contigo mismo o los que te inventas en tu cabeza. Por lo tanto, ¿podrás sostener y sustentar esa premisa en tu conciencia, en tu mente y en tu comportamiento? ¿Podrás vivir realmente entendiendo, sabiendo y comprendiendo que el conflicto no es necesario? Y que al entenderlo y comprenderlo y ser consciente de ello, entonces, vivir sin conflicto. No es necesario el conflicto. El conflicto no es propio ingrediente de la vida. Existe una vida sin conflicto, libre de conflicto, libre de necesidad de conflicto, en paz. ¿Para qué te haces tanto conflicto? ¿Para qué te adaptas tanto al conflicto? ¿Para qué alimentas tanto el conflicto cuando no es necesario? Podrás cambiar entonces la premisa, la idea o la conciencia que tienes de que el conflicto es parte de la vida y normal, a poder tener una idea clara y real de mayor conciencia, sabiendo y entendiendo, sustentando que el conflicto no es necesario, no es parte de la vida, no hay para qué o por qué tenerlo. Como les digo, no importa a dónde vayamos, no importa en qué tiempo estemos o hayamos estado, en la forma actual o posterior de la conciencia humana, lo ha acompañado el conflicto, porque ha sustentado y pensado en la necesidad del conflicto, que el conflicto es necesario. Pero si elevamos la conciencia, hacemos la diferencia. No importa si vamos a Japón, a China, Rusia, no importa si vamos a, no sé, a Brasil, a Argentina, a la India, a Europa, a Australia, no importa a dónde vayamos en el planeta, es más, hasta que nos cambiáramos a otro planeta, mientras no entendamos que la necesidad de conflicto no es así, el conflicto seguirá existiendo en tu vida. Pequeño, grande, a veces de una forma o de otra, pero prevaleciendo en tu vida. Y al prevalecer en tu vida, maneja tu vida. No estás eligiendo tú. No estás llevando las riendas de tu vida tú. Estás reaccionando al conflicto. Y al estar reaccionando al conflicto, el conflicto es quien guía tu vida de una forma y manera donde muchas veces incluso estás en paz, construyes, te sientes bien, te va mejor en todo, económicamente, en salud, en bienestar, pero le das valor al conflicto y tumbas todo como si hubiese sido un castillo de naipes. En un segundo, tumbas todo, increíblemente. Simplemente por la necesidad de conflicto. Mucha de eso es inconsciente, sin embargo existe. Entonces, si eres más consciente ahora con esta observación, con estas preguntas, con estas ideas,
de que existe esa necesidad de conflicto de forma general en la humanidad y que tú también la tienes y que la puedes cambiar entendiendo, teniendo una forma diferente de entender, de pensar, una mayor conciencia y sabiendo y entendiendo que no hay necesidad de conflicto. Cambiará toda tu vida. Toda tu vida. Te va a ir mejor económicamente. Te va a ir mejor en tu salud, en tu bienestar, en tus relaciones. Vas a disfrutar más la vida y vas a estar en paz. En vez de tener un conflicto continuado con todas sus consecuencias, vas a tener una paz y armonía continuada con todas sus consecuencias. Con plenitud, con amor, con bienestar, con armonía económica, en tu salud, en tus relaciones, en toda tu vida. ¿Por qué no vivir así? ¿Por qué seguir alimentando lo que no cuando tenemos que empezar a alimentar lo que sí? Dejemos ya a la ignorancia de lado. No permitamos que la ignorancia siga llevando nuestra vida. Seamos más conscientes y elijamos correctamente. Elijamos entonces entender que la vida no tiene necesidad de conflicto, que no tiene que ser ese ingrediente que hemos puesto día a día. Que a partir de este momento y de este instante nos liberemos del conflicto, quitando la necesidad de él, viendo y vislumbrando una vida sin conflicto. Y cambiemos entonces, en vez de la necesidad de conflicto, tengamos necesidad de paz y armonía. Y que la paz y la armonía se manifieste en nuestra vida de forma plena y total y que sea nuestro estilo de vida. Los invito a que así sea. A lo mejor esto solo es una invitación. A lo mejor genera una conciencia mayor al punto que así lo hagan, así lo vivan. Pero también quiero que sea un compromiso de parte de ustedes y mía. Que ese compromiso sea algo que ustedes se comprometan a cumplir conmigo y yo con ustedes. A ir caminando juntos y de la mano y construir esa vida libre de conflicto. Construir esa vida que realmente esté en armonía y plenitud, llena de paz. Es más, ya ni siquiera hay que decir libre de conflicto. Mejor llena de paz, llena de silencio, de amor, de plenitud, de armonía y bienestar. Los invito a que lo hagamos juntos. Comprometámonos juntos en este momento a construir una vida de amor, de paz, de armonía, de un bienestar real y verdadero, trascendente. Espero que así sea y que estas palabras no sean vanas y que lleguen a lo más profundo de su ser y sea el principio de una mayor transformación. Gracias. Vamos a hacer un ejercicio para trabajar, como dijimos, en la necesidad de conflicto o en no necesitar el conflicto. El poder tener la idea clara de que el conflicto no es necesario en nuestra vida. Cerramos nuestros ojos un momento, por favor. Y con los ojos cerrados, comenzamos a ser conscientes de este momento. Y agradecemos. Gracias por coincidir en este momento. Gracias, Dios, por permitirnos estar unidos, trabajando en nuestra conciencia, trabajando en nuestro despertar. Y tú nos acompañas, nos fortaleces, exponencias nuestras voluntades y nuestras necesidades se resuelven de forma completa y total. Gracias, Dios, porque siempre te haces cargo de nuestras necesidades, te haces cargo de nosotros, siempre estás atento y nos das siempre lo mejor. Gracias. Y en este momento, siendo conscientes del aquí y del ahora, del momento presente y actuante, empezamos a reconocer los momentos de conflicto en nuestra vida, lo que más nos enoja, lo que más nos da coraje, lo que no nos gusta, todo aquello que generamos un conflicto o sentimos o vivimos un conflicto o sentimos que alguien nos hace un conflicto, ya sea en nuestro exterior, externo, o en nuestro interior, en nuestro pensamiento o simplemente cómo vivimos o sentimos la vida. Y el ser conscientes de los conflictos, del estado de conflicto y que nos acompaña continuadamente en nuestra vida, en una cosa y en otra, en las relaciones, en el trabajo, en el dinero, en la salud, en muchas cosas, hasta para manejar. Decimos en este momento en nuestro interior, alto al conflicto. En este momento y en este instante, no necesito conflicto. El conflicto no es necesario para chantajear. El conflicto no es necesario para sentirme víctima. El conflicto no es necesario para doblegar a alguien, para castigar. El conflicto no tiene realmente ninguna justificación de necesidad en mi vida. Estoy y soy libre de todo conflicto, ya sea que exista externa o internamente de mí. No alimento conflicto alguno.
me libero de todo conflicto. Soy y estoy libre de conflicto. No hay por qué o para qué sustentar, justificar mi vida a través del conflicto. Estoy libre de conflicto. Y si estoy libre de conflicto, por lo tanto, entonces vivo en paz, vivo en plenitud y en bienestar. Mi necesidad es sustentar, justificar, vivir y experimentar ese estado de armonía y plenitud total y absoluto, libre de conflicto. Y en este momento sentimos como si fueran esferas de color rojo, naranja, tonalidades un poquito amarillas, pero esferas no perfectas, salen de nuestro cuerpo, salen de nuestra mente, salen de nuestro corazón y se alejan totalmente, se van de nuestra vida. Y todas esas esferas representaban los conflictos, las necesidades de conflicto. En este momento estamos repeliendo toda necesidad de conflicto. Se va por completo de nuestra vida. Nos liberamos por completo de los conflictos, de las necesidades de conflictos, de las ideas, conceptos o cualquier justificación que sustentara de alguna forma, manera consciente o inconsciente o de cualquier otra forma o manera, cualquier conflicto. Y sentimos cómo se van esas esferas, grandes, pequeñas, como sean, se van y se alejan de nuestra vida y se pierden para siempre. Y nos quedamos en paz, libres de conflicto. Y al estar en paz y mayor silencio, libres de conflicto, descansamos. Sentimos que descansamos, descansa nuestra mente, silencio. Descansa nuestras emociones, nuestro corazón, silencio. Descansa nuestra conciencia, silencio, armonía, bienestar. Descansa todo nuestro cuerpo, silencio, bienestar. Y existimos en paz, en armonía y plenitud, en un bienestar total y absoluto. Y decimos en nuestro interior, gracias Dios, porque en este momento vivo en silencio, vivo en paz, vivo en armonía y plenitud, libre, soy libre, soy libre, soy libre. Y seguimos disfrutando de la armonía, de la paz, del silencio. Y a partir de este momento somos conscientes que ningún conflicto es necesario, que la vida sin conflicto es mejor. Y tenemos una vida en armonía, en plenitud, libre. Somos libres. Hechos. Respiramos profundamente y abrimos nuestros ojos. Descansamos. Descansamos. Bueno, no me queda más que seguir agradeciendo la oportunidad de coincidir y compartir y recordarles, no olviden, recuerden bien, compartir es fundamental y muy importante. Y compartir no solo es informar, sino acompañar. Necesitamos juntos hacer un mundo mejor. Y qué mejor forma y manera que compartiendo lo que otros necesitan. Que lo que hoy compartimos, si te beneficia, no se quede solo contigo. Beneficia a quien más te importa. Beneficia a los demás. Comparte. Recuerda, compartir es fundamental, muy importante. Y compartir no es solo informar, sino acompañar.